¿Listo? Entonces, cuando yo le indico a Nelson que es una buena idea controlar mejor las formas internas, a lo que me refiero es a lo siguiente. Tenemos nuestra área de selección y elegimos llenarla de un tono plano, un tono intermedio de preferencia. Y suele ocurrirnos que lo que empezamos a hacer tiene la siguiente forma. Vamos a marcarlo a color. Que ponemos por aquí una luz. Ponemos por aquí una luz. Y la vamos expandiendo y la vamos expandiendo y la vamos expandiendo hasta que eventualmente llegamos aquí a luz de rebote. Pero lo que termina ocurriendo es que las siluetas internas del ejercicio están incorrectas, que el ejercicio no tiene una apariencia particularmente volumétrica. Y es por la siguiente razón. Es algo que nosotros ya conocemos desde bocetación, pero que se tiene que ir volviendo parte de una comprensión instintiva de nuestros ejercicios de volumen. Nosotros tenemos cualquier cosa, no voy a ser tan pretencioso de dibujar un círculo perfecto a mano alzada. Voy a hacer una figura ovoide y le voy a poner líneas envolventes. Voy a tratar de que las líneas envolventes sí estén bien puestas. Esas líneas envolventes, Nelson, John y los demás que estén poniendo atención a esto en diferido, no pueden, como ya lo hemos hablado en clase, hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto, porque se está falseando la ilusión de volumen. Si lo que pretendemos es dibujar un objeto parcialmente esférico, o sea, que se acerque lo más posible a la representación de esfera, tenemos que empezar a ubicar las líneas envolventes de tal manera que abracen esa forma esférica o casi totalmente esférica. Entonces, si pongo mi primera línea envolvente, por ejemplo, aquí, la que siga esta dirección, pues yo tendría que respetar que siguiera más o menos este patrón o esta dirección. Se abomba en el área más extensa de la figura y después empieza a comprimirse. Ya voy a dejar esto grabado, pues vuelva cuando pueda, pero pues no voy a parar la demostración. Lo mismo cuando empezamos a poner las envolventes transversales, no podemos solo hacer esto, tenemos que empezar en la práctica a utilizar óvalos. Entonces se vuelve una serie de óvalos concéntricos en nuestro ejercicio de volumen. Y si lo estamos haciendo bien, la representación tridimensional va a surgir. Eso nosotros lo entendemos no solamente por lo que se haya explicado en clase, sino porque es muy fácil de comprender la representación volumétrica usando un par de líneas. El problema es que no caigamos en la representación, ¿cómo se dice?, como accidentalmente plana, una vez ya estemos haciendo un trabajo práctico más complejo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de pintura digital, que sea que vayamos a hacer, tenemos que seguir principios similares también. Tomemos este que está aquí, le bloqueamos píxeles transparentes. Vamos a dejarlo monocromático de nuevo. Y empecemos a aplicar los primeros matices. Para que esto sea más fácil, aquí voy a hacer una cosa. Capa nueva. En esa capa voy a crear un área de selección rectangular. Voy a seleccionar mi herramienta gradación. Voy a seleccionar la tercera opción, la que me da blanco y negro completamente opacos. Voy a dejar mi gradación de tal manera que yo no tenga que volver ni aquí ni hacer esto para seleccionar el tono. Simplemente voy a poder seleccionar cualquiera de estos, y para evitar irlo a dañar voy a procurar que esta capa esté encima de todas las demás. Voy a bloquear, dejando activada la opción que está más remota a la palabra block en la parte superior del panel de capas. Esto es bloqueo universal. Bloqueo universal no permite que yo manipule de ninguna manera la capa, no me deja moverla, no me deja pintarla encima, no me deja controlar la transparencia, solamente me deja desactivarla o activarla otra vez. Entonces es una opción muy útil. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído alguna vez esa idea de me equivoqué y estuve pintando en la capa del boceto. Eso pasa con algunos ejercicios, sobre todo cuando estamos muy de afán, pero esta es una manera de evitar eso. Tenemos, por ejemplo, un line art, no lo queremos tocar más, le decimos bloqueo universal. También tenemos otras opciones, recordemos cuáles son. Aquí tenemos bloquear píxeles transparentes, que es lo primero, el icono del cuadrado. Después tenemos poder mover, poder manipular, pero no poder pintar o no poder modificar píxeles. Nos podemos cambiar de posición, pero no vamos a poder trabajarle encima. Esta tercera, la de la flechita, se refiere a que la posición se bloquea
y podemos trabajarle encima, pero no podemos mover la capa. Esta otra se refiere, si no estoy mal, creo que es a que no puede cambiar de mesas de trabajo. Eso es una opción relativamente nueva porque desde hace un par de años Photoshop tiene la opción de que haya varios lienzos dentro del mismo lienzo. Personalmente es una opción que a mí no me gusta mucho, no la uso mucho. Yo sigo pensando el Photoshop como una sola página, un solo plano, pues. Aunque pues hay gente que sí lo utiliza y no le va mal con eso, pero pues personalmente no es una opción que me agrada mucho, sobre todo porque yo sé diagramar. Entonces no necesito tener multipágina dentro de un lienzo de Photoshop, pero esa cuarta opción de bloqueo de los Photoshop más recientes nos dice que no podemos trabajar en otras mesas de trabajo. En este momento tengo una sola mesa de trabajo y pues así está bien. Y la última es la opción de bloqueo universal. Entonces mi gradación va a tener bloqueo universal. Yo soy muy amigo de ponerle nombres a las capas. Y también le voy a poner aquí un color indicado. Clic derecho, pongámoslo en violeta. También voy a hacer esto. Menú secundario, acuérdense que el menú secundario siempre son las rayitas que están en la parte superior derecha del panel. Y ahí le vamos a decir opciones de panel. Le vamos a decir que las capas se vean más grandes para que ustedes puedan apreciar mejor las miniaturas que estamos usando, los nombres de capa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer la demostración de corrección de la esfera. La idea no es que nos pongamos a revisar uno a uno, simplemente recordar principios. Entonces, otra vez, tengo ya bloqueo de píxeles transparentes, lo que significa que yo no voy a poder romper la silueta de mi esfera, y eso está muy bien. Yo puedo manipularle el tamaño, puedo jugar con los colores, pero los píxeles que yo vaya a agregar se van a agregar sobre aquellos que ya han sido previamente asignados a un color particular. Donde haya píxeles transparentes, la silueta no se va a romper. Por eso es una opción, como lo habíamos discutido la semana pasada, bastante útil. Entonces, ¿por qué tengo yo aquí mi gradación? Para que yo, en lugar de tener que venir aquí a buscar tonos, yo simplemente vaya a mi gradación y yo puedo empezar a transferirlos muy rápido. Por eso también que yo ya había seleccionado la opción de aumentar y reducir el tamaño del pincel con la opción coma y punto, que ayuda mucho a trabajar de manera más fluida, mucho más ágil. Y de hecho aquí me gustaría, quisiera usar otro pincel. Vamos a trabajar con uno que tenga un poquito más de textura. Se puede volver un poco más desafiante de controlar, pero pues nada, podemos ir jugando con huellas diferentes. Acuérdense que yo puedo tener un tono muy claro, pero solamente va a quedar completamente opaco si yo presiono varias veces o si presiono muy duro. Si yo presiono a un nivel intermedio, disculpen, lo que va a quedar es un matiz intermedio. Entonces ahí puedo decirle alt clic y ese es el tono que va a adoptar mi pincel. Entonces yo voy pintando de matiz en matiz. Pongo un matiz, alt clic, sigo pintando. Es una mecánica muy simple, pero que algunos se demoran bastante en adquirir. Por eso es que por ese tipo de mecánicas básicas me interesa que tengamos pues estas 2, 3 sesiones máximo, como para que ustedes puedan tener unos principios para seguir practicando de aquí en adelante. Porque lo que se refiere a mecánicas básicas es algo que hay que adquirir con mucho trabajo de paciencia, porque como lo habíamos dicho en clase, en cuanto al trazo, por ejemplo, o a la representación de un volumen, esos no son talentos, esos son mecánicas. Eso no desacredita a quien sepa hacer muy bien una esfera o quien tenga un muy buen trazo, pero lo que me refiero es que no se necesita un instinto especial, no se necesita tener una personalidad particular para poder representar bien un volumen o entender iluminación. Es una cuestión de paciencia y buen estudio. Así que en la medida en que los ejercicios no estén tan bien como podrían estar y les interesa el tema, simple y llanamente síganlo practicando, sobre todo diariamente. Y eso pues va a asegurar que haya un buen resultado. Entonces, este es un pincel, como ustedes se pueden dar cuenta, que a pesar de que yo estoy trazando con la más absoluta suavidad, me deja una huella fuerte. Entonces, primero eso me ayuda a disciplinar la mano, me ayuda a que yo, cuando haga los movimientos sobre la tabla, los haga con la más absoluta delicadeza. Yo no estoy presionando, de hecho es una mala idea acostumbrarse a trabajar así, mala postura, presionando mucho la mano y el antebrazo. Esas vainas lo dañan a uno. Entonces, me gusta usar pinceles que tengan un cierto nivel de textura, una huella un poco más irregular.
para obligarme a, primero, a usar otro tipo de diseños de superficies y segundo, para acostumbrarme a que el movimiento sobre la tabla debe ser totalmente suave, no me debe representar desgaste, no me debe representar una molestia. Digamos, yo estoy dándoles esta sesión, en este momento son las 3:56, empecé un poquito tarde, empecé a las 3:40 cuando quería empezar a las 3:30, pero pues estoy trabajando en freelance, haciendo pintura digital. Yo empecé ahorita a las 9 de la mañana y ahorita que termine la sesión tengo que seguir pintando un rato más para poder cumplir las metas que tengo hoy y de paso también las metas que tengo esta semana. Pero pues como lo he mencionado en ocasiones anteriores, yo procuro estirarme, hago algo de ejercicio. Bueno, ahorita pues estoy más juicioso con eso, estoy haciendo ejercicio casi todos los días, pero yo todos los días me estiro. Tengo mi rueda ortopédica, tengo la capacidad o la disposición de preservar la salud de mi antebrazo, de mis manos, de mi espalda, precisamente para que un día largo de solo estar pintando no se vuelva doloroso, porque pues esa no es la idea y en últimas, pues esto es una cosa de paciencia y de persistencia, hay que hacerlo durante muchas horas. Días, buenas tardes. Estoy haciendo una corrección general de cómo hacer una esfera antes de empezar a trabajar temas un poquito más complejos. Entonces, en este momento me estoy tomando este trabajo pues con mucha paciencia. No quiero demorarme demasiado, pero sí quiero recordar ese tema de el control de matices, de tratar de ser lo más delicado posible. Y en últimas, ustedes pueden apreciar que desde ya se pueden ver esos óvalos concéntricos, en lugar de óvalos tan planos. O sea, el mayor error, como conclusión de todo lo que estoy haciendo aquí, es aquí no estaría la luz en la esfera. Y aquí no estaría la sombra. Y si van a poner la luz de rebote no puede ser como una franja, tiene que ser otra forma envolvente. Si no, pues no vamos a tener una representación creíble de esos volúmenes. Esto es muy fácil de entender en términos de teoría, como también lo es cuando lo trabajamos en dibujo análogo. Pero necesitan practicar si el tema les interesa, no es para todo el mundo, o no a todo el mundo le llama la atención, pero si de verdad les interesa, les toca darle y darle y darle hasta que esos ejercicios de mecánicas básicas salgan bien sí o sí. No hay opción. O sea, no hay opción al momento de comprender fundamentos. ¿Están bien hechos o no están bien hechos? Tengo un problemita con la tablet, me está dejando de vez en cuando trazos opacos muy grandes, entonces me toca regresar un par de pasos. Por eso es que ustedes de vez en cuando están viendo ahí rectángulos duros, es porque la tabla no es muy sofisticada. Estoy trabajando con mi tabla de repuesto por un problema que tuve con el lápiz de mi tabla principal, que se me cayó un par de veces y le dañé el mecanismo, entonces ahorita estoy con una tabla Wacom pequeñita, pero tiene sus dificultades al momento de hacer trazos muy corticos. De vez en cuando deja esos rectángulos que ustedes están viendo ahí. Igual deja trabajo. Estoy subiendo matices aquí. Pues yo puedo poner aquí puedo poner una franja o puedo poner una serie de franjas. Y después con la misma mecánica de captar, pintar, seguir hasta que esas franjas se empiecen a integrar de manera más suave, de manera más orgánica con el resto de la pintura. De tal suerte que la esfera tenga una representación más amplia de la escala tonal, que vaya desde casi blanco hasta casi negro o incluso de blanco a negro, pero entendiendo que el blanco y el negro se tienen que restringir mucho a zonas muy limitadas para que haya un trabajo de matices muy amplio. Manuel, buenas tardes. Usted suele tener micrófono. Yo estoy trabajando ahorita con un micrófono auxiliar porque pues todos los equipos parecen estar empezando a flaquear.
Entonces, ahorita si quieren preguntarme algo, porfa por el chat, porque la cosa es que tengo mi celular. Ustedes ven que yo aparezco ahí 2 veces con 2 iconos diferentes. Uno es el de video y el otro es el de audio. El de audio es mi celular. Pero entonces, para no volverme loco oyéndome hablar, porque en mis audífonos está sonando mi voz, lo tengo bien bajito. Entonces, si me hacen una pregunta, ahorita no los escucho, pero por el chat sí estoy poniendo atención todo el tiempo, para que no vaya a haber confusión con eso. ¿Listo? Entonces, Manuel, lo que estamos haciendo aquí es un repaso muy sencillo de cómo arrancar con el primer ejercicio que uno debe lograr para entender mejor pintura digital, que es la esfera. Y la conclusión es que necesitamos representar formas concéntricas, necesitamos evitar, en el caso suyo que ya está trabajando color, excesos de saturación, y elegí trabajar con un pincel que tiene una huella particular, que no es muy suave, para también seguir practicando el trazo. Obligarme a pintar con mucha delicadeza, con más fluidez y que todo se vaya integrando más. Recordemos aquí un pequeño truco que empezamos a ver la semana pasada. Déjenme primero poner un poco de luz de rebote. Vamos a integrarla más al resto del conjunto, como vamos a hacer con todas las partes de la luz que pintemos aquí. Paula, buenas tardes. Entonces, cuando vamos a hacer la sombra proyectada, nosotros podemos crear literalmente el óvalo con un área de selección, o podemos pintarlo a mano, o podemos usar la misma forma que está dentro de la capa para tener el área de selección más exacta que podamos tener. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que lo que está pintado dentro de la capa se vuelva el área de selección? Esto, de nuevo, es probable que ya lo sepan, es muy básico, pero recordémoslo. Nos paramos aquí en el panel de capas, no en el ojo que activa o desactiva la capa, no en el nombre, sino en la miniatura. Y le decimos control clic o command clic si estamos trabajando en Mac. Ustedes pueden ver ahí que yo tengo ahora un área de selección, que en este caso es circular. Teniendo el área de selección activada, le decimos clic derecho, seleccionamos transformar selección y podemos colapsar, distorsionar y reposicionar esa sombra. Tengan mucho cuidado que no les ocurra algo que pasa con alguna frecuencia, y es que no haya una lógica en la posición de la sombra de la esfera. A algunos de ustedes les ocurre, por ejemplo, esto. Tienen su sombra proyectada y van y la ponen, por ejemplo, así. Y vienen y rellenan. Pues aquí no hay una relación entre el objeto que está interrumpiendo la luz y la sombra producto de la interrupción de esa luz. Así que yo tengo que posicionar esto de manera que haya una lógica. Incluso aquí no está quedando del todo bien, porque si ustedes se fijan dónde está el destello de esta esfera, la luz no está cayendo de lado, la luz viene en una dirección más inclinada y está más cerca a la cámara que al fondo. Entonces aquí yo le puedo decir a este objeto que ya pinté, control clic, en caso de que estos puntos de control no estén activados. Entonces le tienen que decir aquí en la barra de control, mostrar control de transformación, pero si esto estuviera desactivado, entonces le dicen control T, y ahí sí, cuando salen los puntos de transformación, le dicen control clic a uno de las esquinas o a uno de los que está a los lados, y pueden, cuando es a los lados, mover toda la figura. Cuando es uno de los que está a las esquinas, estirar un pedazo de la figura. El caso es que siempre tiene que haber una lógica en cuanto a qué objeto está proyectando qué sombra. Es un punto que con frecuencia se considera secundario, hasta el punto de que a duras penas se le pone atención, pero es uno de los más importantes. Es lo que de verdad legitimiza, le da verosimilitud a su esquema de iluminación. Con frecuencia, y recuerden que a ustedes en bocettación ya les pasó eso, con frecuencia no es hasta que uno pone la sombra proyectada que uno se da cuenta si uno está iluminando bien o iluminando mal. Entonces es un punto que es muy importante, y que uno se vaya familiarizando con la forma producto de la proyección de sombra, porque a medida que ustedes empiecen a trabajar personajes, criaturas, objetos, escenas, plantas, bueno, lo que sea, esa forma se va a ir haciendo más compleja. El método que seguimos nosotros de darle clic a la miniatura de pronto ya no va a servir, les toca interpretar a ustedes cómo se ve esa silueta, pero en todo caso el inicio es que esa silueta tenga una posición, una extensión y unas tonalidades que se consideren adecuadas. Entonces aquí vamos a bloquear píxeles transparentes, vamos a ir a negro,
Vamos a ir matizando. También tengo que matizar lo que está pasando aquí al frente. No crean que no me doy cuenta de eso. Que la sombra de oclusión empieza desde el punto de contacto hacia atrás. Nunca va hacia adelante. O sea, nunca va en dirección a la luz. No tiene ningún sentido que la sombra parezca no ser tocada por la luz, sino pues para que iluminamos. Pues siempre vamos a tener ese control también. Entonces ya saben, no importa cuánto les aburra. Y al principio es lógico que les aburra. Pero si quieren tener la verdadera comprensión de estas cosas, tienen que empezar a practicar todos los días volúmenes simples. Si ustedes quieren que se haga más complejo el ejercicio, pueden tratar de hacer una textura diferente, pueden cambiar el fondo, pueden pintar un poco más el suelo, pero en últimas hay que gatear antes de empezar a caminar y hay que caminar antes de empezar a correr. Pues, yo sé por experiencia propia que este tipo de ejercicio al principio es muy molesto. Hubo una época, y no fue hace tanto, hace menos de 10 años, en que hacer un ejercicio de estos a mí me causaba mucha repulsión. No me quedaban bien, no alcanzaba a terminar uno solo, me demoraba como 2 horas haciendo uno mal hecho. Pero es por falta de paciencia y por haber tenido no necesariamente la mejor instrucción en cuanto a pintura, que no tenía conciencia de que esto hay que hacerlo sí o sí. Y pues no puedo hablar por ustedes, pero en mi caso cuando empezaron a quedarme bien las esferitas y que me dejaban entender luz, materiales, que me dejaban explorar el trazo, no solamente de dibujos, sino también cómo controlo la pincelada, para mí se volvió un ejercicio muy grato. Es un ejercicio que a mí me parece hasta tranquilizante, aunque de pronto pues ya estoy hablando de más. La conclusión es que yo respeto que estas vainas no sean amenas al principio, comparado con hacer un personaje, un monstruo, cosa que de pronto sí le llame a uno la atención y le motive la imaginación, pero pues estos son fundamentos, son mecánicas, y si no hay mecánicas no van a poder crear buenos trabajos más adelante. Santiago, buenas tardes. Por favor, si me van a decir algo, preguntar algo, por chat, por micrófono, ahorita no los alcanzo a ver. Estamos aquí repasando fundamentos. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso siempre muy presente. ¿Listo? Creo que aquí el tema es que mi luz de rebote está todavía más clarita de lo que debería estar. Vamos a corregir eso. En un minuto queda eso listo. Okay. Entonces, ya saben, sin práctica de fundamentos, nada de lo que ustedes vayan a hacer va a salir bien. Eso es garantía. Pero entendiendo que los ejercicios de fundamentos con frecuencia lo pueden desmoralizar a uno porque se pueden sentir repetitivos, agotadores, que no salen bien a pesar de todo el esfuerzo, les voy a introducir un segundo ejercicio que lo pueden hacer tanto a color como a blanco y negro, pero a blanco y negro es una buena idea que lo hagan cronometrado. Básicamente es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con formas más complejas, entendiendo que ese aumento de complejidad de formas implica que haya muchas más partes de la luz. O sea, seguimos teniendo luz incidente, luz principal, penumbra, sombra principal, luz de rebote, sombra de oclusión y sombra proyectada, pero aparecerían una mayor cantidad de veces, porque ya no estaríamos hablando de un sólido simple, de una forma estable, lisa, muy fácil de entender. ¿Listo? Entonces, si quieren hacer algo como esto, que va a ser a continuación, bien, pero entiendan que
Esto también está informado por los ejercicios de esferas, así que si pretenden irse solamente por este lado que voy a empezar, no pretendan que les va a ir demasiado bien. Esto segundo sería de pronto como para los que se quieran tomar muy en serio la práctica, que ustedes digan, voy a pasar 2 horas haciendo esferas y en la última media hora o 20 minutos voy a hacer este siguiente ejercicio que me introdujo el profe y voy a empezar a hacer eso todos los días o cada tercer día y voy a ir comparando semana a semana cómo me van quedando o a diario, cada 2 semanas o como sea. Entonces, ustedes vieron aquí que yo tengo esta gradación. Para los que llegaron ahorita, volvamos a hacer. Vamos a quitar esto acá, vamos a borrar esto, creamos otra vez la capa, volvemos a tomarla, gradación. Yo presiono la tecla M o presiono Shift M si lo que aparece es el área de selección ovalada. Entonces aquí tengo un área de selección rectangular. Voy a crear un rectángulo, no tiene que ser de extremo a extremo del lienzo. En este caso lo puedo dejar por el 90-85%. La extensión no es tan importante desde que sea generosa. Presiono la tecla G o presiono Shift G si lo que sale es el bote de pintura. Y me aseguro de presionar aquí en la casilla donde seleccionamos el tipo de gradación. Como yo normalmente tengo seleccionada la segunda opción, que es color opaco a transparencia de ese mismo color, entonces voy a seleccionar la tercera opción, que va de negro a blanco como tonos opacos, no tiene transparencias. Y voy a hacer esto, manteniendo presionada la tecla Shift para que sea completamente recta a 0 grados. Ahí tengo una gradación donde están cientos, miles, decenas de miles de tonos de gris. Más que suficiente para tener completa la escala tonal. Una vez he hecho eso, presiono Control D para deseleccionar el recuadro que saca mi gradación. Y aquí en la parte superior del panel de capas donde dice block.2 puntos, voy a ir hasta la última opción, que es bloqueo universal. Esta capa yo la puedo desactivar o activar, no le puedo hacer absolutamente nada más. Si necesitan que esto sea más pequeño, lo dejan más pequeño, o sea, si por ejemplo les estorba, entonces lo pueden dejar más corto. En últimas, lo importante es que esté disponible para que el cuentagotas, recuerden que el cuentagotas lo podemos activar con la tecla I de Italia, pero que también cuando estamos pintando, cuando yo mantengo presionada la tecla Alt, yo convierto mi pincel en el cuentagotas, puedo dar clic, empezar a pintar, otra vez Alt, clic, seguir pintando, ¿listo? Entonces, tenemos esa gradación ahí para no tener que estar acudiendo al cubo de tono, sea el que sale con el panel de color que activamos con la tecla F6. Y pues todavía menos eficiente, aunque bueno, esto es bastante eficiente, pero es más eficiente esto para este ejercicio. Pero si ustedes tienen una versión vieja de Photoshop, uno que no tenga cubo de tono, pues como algunos usan otros programas, tener que hacer esto, clic acá, seleccionar un color, salir, y cuando lo queremos cambiar, darle otra vez, eso es en la muerte. Ahí se acaba la eficiencia. Pues por eso vamos a tener disponible este rectángulo con nuestra gradación. Entonces, esto puede tener un boceto previo si ustedes lo consideran adecuado. De nuevo, pues todavía no son expertos en este tema. Pero el maestro que recomienda hacer este ejercicio, que se llama, por si lo quieren buscar, Anthony Jones, y tiene unos demos muy bacanos de esto que voy a hacer a continuación. Pues el man se cronometra 5 minutos y saca criaturas en 5 minutos. La verdad es que el man es un pintor ya de talla mundial. Entonces, no pretendan que en 5 minutos les va a salir perfecto, pero pueden poner, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos y buscar explorar algo que ya tenga una narrativa, que tenga más complejidad de volumen, ¿listo? Entonces lo empezamos a trabajar de la siguiente manera. Ya saben, pueden tener antes el boceto previo, pero en el caso del ejercicio bajo el espíritu de como lo plantea Anthony Jones, la idea es que uno explora todo desde el principio y que no hay un preliminar que vamos a calcar o que vamos a empezar a rellenar, sino nada, va saliendo lo que vaya saliendo. Entonces vamos a empezar con un tono alto y con un tono medio. El tono alto me va a dar la estructura principal. Son las 4:15, vamos a tratar de terminar esto 4:30, no me refiero a la demostración, sino este ejercicio en particular, máximo a las 4:35. Si está antes, mucho mejor. Pues máximo 20 minutos. Yo estoy en la onda de hacer muchas criaturas, pues vamos a empezar a buscar una criatura. Yo no voy a tratar de hacer un boceto perfecto, voy a tratar de pensar directamente en forma y volumen. Voy a tratar también de que la complejidad no sea tan alta, que a veces eso le pasa a todo el mundo. Hacer algo que se
se sale de control, o sea, algo que puede llegar a quedar muy bien, pero que probablemente necesita horas de trabajo en lugar de minutos de trabajo. Cuando yo digo que pienso directamente en volumen, fíjate, aquí ya estoy empezando a concebir esto como un volumen por sencillo que sea. Pues yo ya tengo ciertos manierismos al momento de diseñar una criatura. Entonces yo ya tengo una idea más o menos de dónde están los ojos, de qué tipo de cuerpo es este. ¿Sí? Estoy yendo más o menos a la fija a partir de cosas que ya estoy trabajando por mi cuenta. Una cosa que también voy a tener en presente en este tipo de ejercicios, muchachos, es yo no puedo quedarme haciendo esto. Rayita, 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 rayita. Yo voy a estar pensando en franjas, en áreas, en sombras y en luces y tengo que moverme rápido. Idealmente no debería tocar dos veces la misma zona a menos que vaya a aumentar la cantidad de detalle. Entonces, como yo tengo aquí mi gradación, a medida que lo necesite voy a ir cambiando el tono que estoy aplicando acá. A veces hay estudiantes que pecan de trabajar un contraste demasiado bajo, entonces pueden ir pensando en contrastes más altos. Tono, que ustedes arranquen con un tono medio y un tono bajo, por ejemplo, y luego le van encontrando highlights. Y realmente ustedes pues van encontrando su propio, como, no diría metodología, pero sí como su propio ritmo al momento de hacer este tipo de ejercicios. Pero si son respetuosos con el tiempo y con la práctica de fundamentos, les prometo que es un ejercicio que puede aliviar un poco el tedio de estar haciendo solamente cubitos, esferas, líneas. ¿Listo? Se puede volver también un diagnóstico muy chévere de cómo está su pintura. Dan 3 minutos, no más rápido. Pintemos menos, pintemos más. Sugiriendo desde el principio algo de textura. Por eso es que estoy poniendo esos trazos semicirculares. Ahí estoy cuadrando también donde podría haber highlights. Entonces, acuérdense, yo pongo algunas líneas, pero inmediatamente las empiezo a convertir en franjas y esas franjas o esas áreas deben ser claras en cuanto a su posición dentro de la escala tonal y dentro del esquema de iluminación. Creo que ustedes pueden empezar a intuir qué estoy haciendo yo ahí, como la cabeza de una criatura. Y esa criatura tiene como una cresta y en esa cresta hay como unos cuernitos o unos tentáculos. No sé todavía exactamente qué es eso. Digamos que por ahora son tentáculos para que tengan más fluidez. Entonces ya voy definiendo cuáles son los puntos donde, por ejemplo, esa cresta de la cabeza va a crear más sombras, incluyendo sombras de función. Creo que esto se vea lo menos cartoon posible. Pues dentro de mi posibilidad, que a veces las cosas se me vuelven caricatura casi que sin mi control, porque no es tan chévere. Se dan cuenta, por ejemplo, esto que estoy haciendo acá, justo ahora, esto es un solo movimiento. O sea, en lugar de estar haciendo solo raya, 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 yo puedo ir haciendo también franjas, unificando los movimientos de la mano. Y acuérdense que esa mecánica de alt-click para captar un matiz, eso es capital. Yo soy muy partidario, sin querer atacar a nadie, de no trabajar
transparencias, o sea, no, hay gente que pinta de esta manera, le baja aquí como a 20, 30 y pico y empieza a pintar súper suavecito con veladuras. Eso está bien para hacer acabados, pero para hacer bocetos y para empezar a crear alguna idea que en algún momento se pueda convertir en una obra, me parece una pésima idea empezar a trabajar en semitransparencia. Yo prefiero empezar a trabajar directamente en opaco. Pues uno puede corregir muy rápido, uno se equivoca muy rápido también. Los ajustes se hacen también con buena velocidad. Damos 6 minutos. Quedan, habíamos dicho hasta las 35 máximo, entonces quedan 14. Puedo utilizar el lazo o puedo utilizar el borrador. En este caso estoy utilizando el borrador para empezar a cincelar o esculpir las siluetas que tiene esta criatura, este boceto de criatura. Queremos que las siluetas sean más afiladas, que tengan una apariencia más pulida. Eso es muy necesario. Un ojo todavía más pequeño me sirve más. Lo voy a dejar brillante, que no se vaya a leer demasiado cute. En 10 minutos.
Pues aquí ya me toca empezar a esculpir momentos cruciales del el diseño de la criatura. Y eso se logra haciendo que las interacciones entre luz y sombra se hagan muy sofisticadas. Pues ya tengo una forma genérica, hay algunas cosas que todavía no son muy claras, por ejemplo, no hay golpes de luz, hasta ahora los estoy empezando a poner en partes cruciales de la cabeza, para que se entienda, por ejemplo, lo que quiero que se entienda, como que la cabeza tiene placas y debajo de esas placas ya empieza algo que se ve más como un insecto, no tan agradable. El diseño de la cabeza también aguantaría que tuviera algunas modificaciones que lo hagan menos familiar. Esto incluso gestionaría la posibilidad de darle un segundo par de ojos o cambiar la posición del primero. Como les decía, esto surge de poco a poco ir poniendo áreas más complejas, más sofisticadas, más llamativas y que se sientan correctas de luz y sombra. Pues, por eso es que les digo, esto es un ejercicio que puede ser muy grato, pero si se lanzan a hacer esto de buenas a primeras, pretendiendo que les quede perfecto, esto va a ser tan frustrante como empezar a dibujar haciendo montañas. Así que pues hay que tenerle paciencia y respeto a los procesos. Esa creo que es la conclusión de todo lo que yo les voy a decir siempre sobre el tema de pintura o sobre el tema de dibujo. Además, la exuberancia de la juventud lo lleva a uno a pensar que solo porque no le meta muchas ganas y dibuja muchas horas todo va a estar bien, pero pues uno puede pasar mucho tiempo practicando, pero no estar practicando de verdad fundamentos. Después, no todo lo que uno haga por gusto le está enseñando. Yo por eso me pongo a que todo sea freestyle, por ejemplo. Esto es un ejercicio freestyle, pero si es un ejercicio que remata una práctica de fundamentos, bacanísimo. Les va a servir mucho. Va a ser divertido, creo que puede serlo. De pronto pueden encontrar por ahí ideas nuevas. Si no, pues podrían considerarlo frustrante o que simplemente no les va a funcionar. O de pronto, como lo dije al principio de este ejercicio, se puede volver un excelente diagnóstico que les diga exactamente cómo está su trabajo. ¿Por qué no? Bueno, algunas escamas y que esas escamas no sean necesariamente ovaladas. Pues yo estoy poniendo aquí áreas de tono medio tirando a tono oscuro. Después tomo tonos medios tirando a tonos claros y los pongo encima. Puede ir surgiendo un diseño de superficie en la cabeza. Voy a ir puliendo la silueta de la cabeza de mi intento de criatura. Y puedo y debo también empezar a crear momentos específicos, por ejemplo, si ya va a tener manchas o va a tener algún punto que sea más oscuro que otro, o sea, que no se vuelva solo como un trabajo genérico de iluminación, o sea, que no vaya asignando, como, por ejemplo, manchas o puntos específicos de contraste, eso toca ponerlo antes incluso.
Solo me quedan 4 minutos. Vamos a correr un poquito más con esto. Al poner aquí una zona más intensa de luz, puedo ir indicando que esto, por ejemplo, es más rígido. Ahorita necesita más trabajo, ya que llame más la atención. Ya lo que voy a tratar de hacer aquí es pulir esas zonas de luz y sombra que le den algo más de detalle a mi boceto. Voy a tratar de esculpir un poquito más las siluetas. Y eso es lo que estoy en capacidad de hacer con este primer boceto. Empezar a crear sugerencias de texturas, de momentos de mayor contraste o menor contraste. Empezar a proyectarle las sombras. Eso es lo que estoy en capacidad de hacer ahorita en los 2 minutos que me quedan. De acuerdo, si yo no estoy usando un boceto previo porque quiero la exploración de formas. Si quieren usar un boceto previo en línea, pues nada, de acuerdo, es al nivel de acuerdo al nivel de cada cual. La idea es que esto no va a producir resultados perfectos. Y si pueden darse cuenta, yo tengo ejercicios de estos, por ejemplo, en mi Instagram, pero se nota el resto que no son de 20 minutos, sino que son de 30 a 40. Entonces el nivel de detalle aumenta a veces de manera muy, muy notable. Poco a poco vamos puliendo zonas de luz, zonas de sombra, zonas de luz, zonas de sombra, hasta que esto tenga una apariencia. No va a ser terminado, aunque a Anthony Jones sí le quedan como si fueran terminados en 5 o 10 minutos, porque el tipo es de los mejores pintores del mundo, literalmente. Es un referente de concept art desde hace ya muchos años. Pero es una buena mecánica de estudio y les permite usar su imaginación. Pues por eso también se la recomiendo. Utilizar los últimos segundos mientras todavía estoy dentro de 4:35, solo para poner un par de detallitos más de luz, pero no vamos a hacer trampa o demasiada trampa. Vamos a procurar que no pase de ahí. Sugerencias mínimas de textura, sugerencias adicionales de iluminación y lo dejamos ahí. Entonces, ese es un segundo ejercicio que usando valores tonales les puede ayudar a soltar un poco más la mano. Puede ser ameno, puede ser un buen diagnóstico, pueden de pronto hacer retos entre ustedes. Bueno, hay un montón de cosas ahí que ustedes pueden hacer para que su práctica de blanco y negro se vuelva menos repetitiva, ¿vale? Pero ya saben, sin fundamentos no hay absolutamente nada. Ahora, vamos a introducir una herramienta con la que pueden empezar a trabajar color y lo dejamos hasta ahí, ¿listo? Acá podemos parar a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a tocar este mensito, vamos a sacar los lazos y explicamos un poco más sobre su utilización. Un marco de selección es una máscara temporal que nos permite elegir qué píxeles sí y qué píxeles no van a recibir información de color, sea color plano, sea un gradiente o sea información de pintura. Entonces, si yo presiono la tecla M, yo puedo crear aquí un cuadrado. Si presiono Shift M, voy a crear un área ovalada. Si teniendo todavía seleccionada la herramienta de marco de selección, sea rectangular u ovalado, yo muevo, yo presiono, mantengo clic sostenido, perdón, sobre el área que acabo de crear, yo la muevo y sigo trabajando. Eso no tiene mayor misterio, es una mecánica a la que uno se acostumbra más bien rápido. El tema es que después estas figuras son limitadas, por supuesto.
Los lazos hacen lo mismo que hacen las áreas de selección, pero nos permiten una mayor complejidad. Entonces, si yo presiono la tecla L, por defecto lo que me debe salir es la herramienta del lazo, también lo llamamos lazo de forma libre. Entonces el lazo L de león, ¿no?, me permite dibujar una silueta. Esto al principio igual se puede volver frustrante, puede ser una herramienta que le exija un demasiado pulso al principio, pero uno puede hacer formas de una alta complejidad con la herramienta lazo. Pero no hay que procurar, o por lo menos no al principio, que con un solo movimiento de la mano nos va a salir absolutamente todo. Entonces, yo puedo crear mi forma básica, la relleno, por ejemplo, con el bote de pintura, vuelvo a presionar L, presiono la tecla Shift, no sé si ustedes alcanzan a dar cuenta, los que estén trabajando en Photoshop en su casa sí se darán cuenta que mantener presionada la tecla Shift le pone un más al pictograma del lazo que está en mi cursor. Eso significa que yo voy a agregar información del lazo. Pues miren, tengo presionado Shift todo el tiempo, entonces yo estoy agregando. Poco a poco voy agregando. Entonces, en lugar de tener que preocuparme, muchachos, por una silueta universal de un cuerpo, de una criatura, de lo que sea, que va a ser demasiado complejo para que de un tirón me salga bien, de un solo movimiento, lo que estoy haciendo aquí es que voy agregando módulos poco a poco. Creo que aquí esto no se ve demasiado bien, entonces fíjense que yo para quitar este pedazo de acá no voy a usar la tecla Shift, que en este momento no lo estoy presionando, sino voy a mantener presionada la tecla Alt y hace lo opuesto. Al cursor le da un menos y eso me permite eliminar esa información. Otra vez con Shift. Voy a rellenar de una vez, pero yo prefiero rellenar no con el bote de pintura, sino con la gradación. Y eso es para que la información de píxeles se vuelva mucho más precisa. Entonces lo que yo hago es que selecciono la herramienta gradación, me aseguro que la opción sea de opaco a transparente, o sea, le damos clic acá arriba, la segunda opción. Y lo que yo hago para rellenar no es esto, sino al revés, de afuera hacia afuera. Porque desde ese punto de inicio hacia atrás, todos los píxeles, sin distinción del área que estén tocando, van a quedar 100% planos, entonces va a quedar mucho más exacto. Un pedazo que no me sirve, pues lo vamos a quitar de una vez. Sigamos añadiendo información. Y de nuevo, tratar de hacer esto de buenas a primeras, de pronto no es tan chévere. Así que pues ustedes pueden tener un boceto, por ejemplo, que ustedes digitalicen y le empiezan a hacer las zonas de selección con el lazo encima, ¿vale? O sea, dibujar o pintar buscando la silueta directamente es complicado. Le borro aquí un poquito, le borro acá también. Ya busquemos mejores formas secundarias y formas terciarias. Pues fíjense, pongo aquí como una púa, mantengo presionado Shift, pongo otra, las voy haciendo por ejemplo más pequeñas, y a medida que se van haciendo más pequeñas se van haciendo más largas, por ver si ese diseño funciona. Y como quiero que esto se sienta más tridimensional, voy a hacer lo mismo con una segunda fila de esas púas en la cresta. Ahora lo que no me convence es que ustedes pueden ver que hay una línea recta en la espalda, eso no es muy llamativo. Voy a hacer esto, le voy a aumentar la joroba.
expandiendo también la posición de las púas, de los hombros y demás. Pero ahora voy a crear una nueva área de selección y le voy a quitar un pedazo. Entonces fíjense que ya se va a sentir más encorvado. Obviamente tengo una figura que si no la ilumino bien, pues no va a ser posible, ¿cómo se dice? Que se entienda lo que está pasando con todo este amasijo de formas acá. Entonces eso es un error, es una falta en mi diseño de formas que no es ideal. Aunque pues estoy tratando una morfología muy atípica, ¿no? O sea, que si yo le digo a esto, bloquear píxeles transparentes, acuérdense que esta es la primera opción de bloqueo. Saco mi pincel normal y yo digo, pero a ver, ¿cómo es la cabeza de este man exactamente? Y me estoy inventando un personaje muy exagerado en su morfología. Creo que tampoco ayuda, y de hecho, que ingenuo que me acaba de dar cuenta, pero pues bueno, me di cuenta por lo menos. Aquí hay un pedazo que está sobrando, porque se ve que el hombro izquierdo está como dislocado. Entonces yo selecciono, estiro, muevo, se dan cuenta, es como si estuviera trabajando como, no sé, papel cortado o algo así. Entonces puedo hacer que el hombro quede en otra posición, podemos también cambiar la posición del brazo, del antebrazo. Incluso le puedo decir a esto, control T, clic derecho, le puedo decir voltear horizontal, que la mano quede en otra posición. Entonces fíjense que antes era como pulgares hacia adentro y ahora son no, pulgares hacia arriba. Pues vuelvo, los píxeles transparentes ya estaban bloqueados, de hecho. Si ustedes quieren eliminar píxeles, tienen que desactivar bloqueo de píxeles transparentes y no funciona. Que fíjense, teniendo bloqueado píxeles transparentes, vamos a ponerle el color de fondo un magenta. Estoy trabajando en un gris. Saco mi borrador y yo digo, quiero quitar aquí un pedazo. No me va a eliminar píxeles porque está activada la opción de bloquear píxeles transparentes. O sea que ni se pueden agregar nuevos píxeles con información de color, ni se pueden suprimir aquellos que ya la tenían previamente. Lo único que yo puedo cambiar es la información de color de los píxeles preexistentes al bloqueo. Es una dinámica que toca tener muy clara para que ese uso de opción de bloqueo, que es supremamente útil, se vuelva pues dinámica y más comprensible. Pero miren, ya cuando empiezo a poner planos de luz, o por lo menos de tono medio, la legibilidad de esto puede empezar a aumentar. Pues me parece que también sería chévere hacerlo así. Tomo la herramienta de gradación, selecciono un tono más claro que el tono bajo que tengo acá, le pongo un tono medio, voy a hacer esto. Les voy a dejar consignado los tonos más oscuros, todavía más oscuros incluso que los que había previamente, más hacia la panza. Pues, démosle 5 minutos a estos, 4:50. Esto es una prueba diferente. Esto es diferente al ejercicio que hice para ustedes hace unos minutos. En lugar de tener una exploración de forma que surge como pincelada, la exploración de forma surge desde la herramienta de lazo. ¿Listo? Lo mismo, yo me puedo quedar aquí un rato. No tienen que trabajar una sola capa si no quieren. Acuérdense que ustedes podrían ponerle capas a nidades. La semana pasada vimos cómo se hace eso. Ahorita voy a poner por lo menos una. Pero si hablamos de hacer unos bocetos y que esos bocetos sean dinámicos y que sean pues bocetos, o sea, no pruebas para que algo quede divino, sino simplemente exploraciones de forma, luz, color, cuando lo empecemos a usar, tonalidad, volumetría, reflectividad, todo eso, pues yo puedo trabajar en una sola capa o trabajar la gran mayoría del esquema de iluminación en una sola capa y después sí cambiar a capas subsecuentes para dejar detalles de acabados o detalles adicionales que de pronto en este momento son muy difíciles de controlar para el nivel en el que yo estoy trabajando. Es bueno combinar ambas metodologías. Dicho. También esto es una sola capa en este momento. Vamos a esculpir más la tridimensionalidad de la cabeza, que resulta más confuso al principio. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, la cresta de la cabeza está recibiendo más luz que el plano lateral.
pero el plano lateral recibe más luz que el plano inferior. Desde ahí empieza nuestra representación de 3 dimensiones en este modesto diseño de personaje que estamos viendo. Y ya saben, este es un ejercicio que, al igual que el de Anthony Jones, está pensado para pues, hacerse en cualquier momento. O sea, lo que quiero decir con eso es que ustedes pueden decir, yo tengo ya varios años de pintura digital encima, sigan haciendo este tipo de ejercicios, porque pueden ser ejercicios de prueba de diseño, de diagnosticar un personaje, de explorar algo que todavía no sepan cómo se hace. Y en este momento ya podrían empezar a hacer esto, pero por favor no me abandonen los cubos ni las esferas, tanto a mano como en digital, porque de verdad ese tema de fundamentos es donde la mayoría de pelados fallan. El entusiasmo está ahí, con frecuencia la imaginación también, conocer referentes, pero lo que falta es el dominio de las bases. Y yo veo eso, yo le enseño a pelados en la Tadeo de tercer semestre, en la Guerrero le enseño a pelados de cuarto semestre, y hay algunos que son muy buenos pintores, pero que por ejemplo no tienen bocetación, o que no tienen un buen control de texturas, o que no entienden iluminación, entienden las cosas más planas. Y eso no tiene nada que ver con talento. Yo siempre voy a insistir en eso. Saber cómo se hace una esfera no es tan diferente a saber cómo se ve la cabeza de este personaje, que es como una especie de puercoespín cabezón. Simplemente aquí hay más partes de la luz, pero los principios son los mismos y hay que estudiarlos bien. Sobre todo si algunos de ustedes, yo supongo que todavía no lo saben, no se preocupen si no lo saben, pero de vez en cuando nos se topa con pelados que ya dicen, yo quiero trabajar esta área de la animación, o yo quiero hacer concept art, me gustaría trabajar para videojuegos, quiero hacer ilustración infantil, me interesa la pintura realista. Bueno, eso ustedes tienen derecho a tener un tiempo para respirar todo eso, ese enredo de a mi carrera hacia dónde va. Por ahora no se preocupen tanto por eso. Pero sí sería una buena idea que ustedes entendieran, por ejemplo, el figurativismo permite hacer tales y tales cosas, lo más abstracto permite hacer estas otras. De pronto para alguien que quiera hacer ilustración, digamos, ilustración para niños, tal vez fundamentos de luz y color realistas no les son tan importantes. No significa que no le van a servir. Si alguno de ustedes ya sabe o de pronto le interesa que quiera hacer concept para videojuegos o animación o algo así, le toca comer realismo mañana, tarde y noche, todos los días durante años hasta que les salga bien. Entonces, no se afanen si todavía no saben para dónde van sus carreras ni nada, pero de pronto empápense de los temas y sean curiosos y pues sepan que sin distinción del área de trabajo que ustedes quieran tener, saber estas cosas no es mal. Y estarlas practicando todos los días. Yo ya no me meto con lo que se refiere a hábitos. Ustedes están ahorita en vacaciones después de un semestre difícil, trabajaron mucho, pero pues échenle cabeza a por lo menos, no sé, la horita diaria de práctica. Eso ya depende de cada uno. Me siento más cómodo cambiando de posición. El brazo, nada que hacer. Pero de pronto lo que me sirve es, primero, respetar más la morfología, porque no está quedando muy precisa. Entonces, fíjense, otra vez, control, clic en una de las esquinas después de presionar control T. Y el resto, añadir información con el lazo. En este caso estoy usando el lazo poligonal. Sacan el lazo poligonal con Shift L. Rellenamos, ya saben, si está activada la opción de bloqueo de píxeles transparentes, solo puedo trabajar con la cantidad total de píxeles que ya hubiera en la capa. Entonces, en este momento, para poder hacer este relleno que estoy haciendo aquí, necesito tener desactivada esa opción de bloqueo. Vamos a ir aumentando o disminuyendo los planos de sombra, de los planos de luz, por ejemplo. Quiero que haya más sombra en el cuello y bajo el, no alcanzará a ser el mentón, sí, la parte superior del cuello de esta criatura, que lo que hay, por ejemplo, en el pecho. Me gustaría que se volviera a oscurecer más hacia la panza. Pues, ¿sabes? Esto lo podemos hacer tan complejo como nos den las fuerzas. Y son ejercicios relativamente fáciles de entender y de ejecutar. De pronto hasta se demoran menos haciendo uno de estos que haciendo una esfera. No estoy seguro. Tal vez estoy hablando de cómo nos va a los que ya tenemos un poquito de pintura encima.
Después ustedes probarán y me dirán qué, qué alcanzan a hacer y cómo les ha ido con eso. Otra vez, pongo sombra en la parte inferior o la parte que se aleje de la luz, pero tratando de dejar un margen de claridad para poder poner ahí una luz de rebote. Volvemos a las extremidades, las hacemos más oscuras o más claras y volvemos a trabajar partes de la luz. Cuando están trabajando en concept art, esto es lo que se llama iteración. Uno empieza, o más bien, por acá es que arranca la práctica de iteración. Uno empieza a plantear un concepto de personaje, de criatura, de arma, de vehículo, lo que sea. Uno le hace una cierta cantidad de trabajo de iluminación y después uno lo duplica y lo empieza a modificar. Que valga la pena hacer un poco más compleja la morfología. Acuérdense de las formas terciarias, ¿no? Formas terciarias es donde encontramos remates con frecuencia de los apéndices, aunque aquí arriba también hay formas terciarias. Mucha de la identidad de un personaje, criatura o prop, o sea, objeto escenográfico, está en las formas terciarias. Acá lo estoy volviendo más bestial. Vamos a bloquear píxeles transparentes. Voy a esculpir la boca de mi boceto de personaje.
No quiero ojitos tiernos para criatura, eso me parece contraproducente. Ya uno acá puede empezar a desmenuzar más los diferentes planos de luz y planos de sombra. En los últimos minutos de esta sesión, creo que si ustedes ya saben lo que habíamos dicho, si ustedes quieren más práctica, pues, porque el tema de color no se los puedo explicar en 10 minutos. Entonces, pues, si les interesa, les puedo hacer una tercera sesión donde introducimos un poquito de teoría del color y empezamos a trabajar. No desde blanco y negro que después se coloriza, sino directamente empezamos a hacer ejercicios de color, ¿vale? Eso me parecería más coherente y va a ser mucho más fácil de entender de esa manera. Entonces, si les llama la atención, nos podemos ver el próximo martes, misma hora, 3:30. Trabajamos 2 horitas. Y ustedes creo, ahorita yo les había dicho que la sesión iba a ser un poco más larga, pero estoy un tanto colgado con algo de trabajo, entonces pues tengo que terminar en 5 minutos. Yo prefiero dejar algo de detalle en este boceto y más bien, si quieren, la próxima semana podemos trabajar un poco de color. Entonces ustedes dirán, acuérdense que por el chat, porque ahorita no les estoy oyendo casi nada en micrófono por lo que ya expliqué. Entonces, pueden darse cuenta que yo siempre estoy buscando aquí por lo menos una base mínima de ubicación de luz y ubicación de sombra. Esto es simplemente multiplicar la complejidad de esto. Aquí hay 5 partes en una forma lisa. Esas 5 partes también se están repitiendo aquí, pero se repiten docenas, cientos, miles de veces. De pronto, un ejercicio intermedio que ustedes pueden buscar es tomar la esfera, empezar a ponerle orejitas, cortarla un poco, o sea, que no se vuelva a hacer un ejercicio complejísimo de anatomía, que además es otro tema de estudio largo, sino tomar una esferita y empezar por ejemplo, convertirla más como en una forma ovalada y empezar a hacerle las facciones de un rostro, de un cráneo, sea de personaje o criatura o lo que sea. El tema de procesos largos y graduales, eso es importante. Algunas huellas en la piel de este boceto de personaje, ya con eso terminamos.
Pues no estoy seguro exactamente qué es esto. Es como hombre reptil, pero también se alcanza a ver como peludo. Es un engendro, pero pues me sirve para representar lo que estoy tratando de explicar ahorita sobre tonalidades. Entonces por ahora eso es suficiente. Más de luz en la parte superior. Ya eso sería. Y aquí, con una luz de rebote, voy a ayudarme a esculpir mejor el volumen más problemático, que sería el del cuello, que no sabe sentir como que el hombro todavía no tiene una volumetría legible. Eso está mejor. Ahora, solo una pequeña luz. Acerquémonos ya que tengo el problema con la tablet. Aquí, para que destaque un poco más la boca, entonces vamos a poner un plano adicional de luz. Vamos a alzar un poco más este tono en algunos puntos con un trazo todavía más pequeño. Entonces ahí poquito a poco se va a ir leyendo de manera más precisa el diseño de la cabeza. Ustedes recuerdan que es el punto focal, ¿no? En un diseño de personaje o de criatura también hay un punto focal, ¿no? Es falso que exista solamente en una composición. Se suele buscar más en una composición, a veces no se enseña cuando hablamos de personajes, pero ustedes siempre le van a imponer al lector de su imagen cuál es el orden en que la tienen que leer, de ahí que uno sea juicioso y asimétrico en la manera como uno distribuye el nivel de detalle y la posición de esos detalles. Ustedes son los que van a decidir el orden, la dirección, el nivel de detalle relativo a un nivel más bocetado en la periferia. Todo eso, todos son parte de las decisiones del autor. Con mis camitas aquí, listo. Voy a subir un poco el volumen cuando vaya a responder, entonces lo vuelvo a bajar. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por audio, soy todo oídos. O por chat también es válido. Hagamos preguntas de cierre antes de terminar por hoy.
Muy bien, entonces si no hay preguntas, están ahorita, ¿cuántos? 7 personas. Eso es suficiente. Ya saben que la única condición es que pues no se vuelva esto silente y su presencia también se ve con la práctica que hagan. Voy a dejar una carpeta 02. Creo que podemos hacer una sesión la próxima semana y máximo si lo llegamos a necesitar una cuarta y ya eso sería todo. No creo que esto se vaya a volver cargante para ustedes. Entonces están en vacaciones. Entonces, si quieren asistir la próxima semana, muéstrenme una esfera corregida y muéstrenme un ejercicio adicional. Puede ser uno de cuerpo y pues no se preocupen si no lo tienen tan claro, ahorita pueden repasar el video, lo voy a dejar publicado mañana por la mañana. O puede ser un ejercicio de este tipo, donde a partir de trazo y de manchas uno va generando la forma. Cualquiera de los dos es válido, este es más difícil, este es más fácil de controlar, por lo que uno va dejando establecido previamente cómo está la silueta de manera muy decisiva. Y en cualquiera de los dos podrían usar un boceto previo. Entonces es la única condición, una esfera más otra cosa, cabeza, cuerpo, podría ser un prop como un árbol, un arbusto, puede ser un personaje muy sencillo, casi como una abuelita con orejas. No tengo problema con lo que quieran hacer, pero muéstrenme que primero están poniendo atención a cómo se corrige el diseño de un volumen simple. Ya saben que hasta que la esfera no les quede bien, todo lo que quieran hacer en pintura les va a quedar incompleto. Muéstrenme que pueden hacer por lo menos mejor que lo que hicieron ahorita. Un volumen, de preferencia una esfera. Y dos, cabeza, cuerpo, criatura, personaje, prop o cualquier otra cosa. Por ahora todavía en blanco y negro, porque pues el color nos puede alocar bastante. No es que sea difícil de controlar, pero hay que hacer unas reflexiones que son pues importantes en cuanto a color, entonces por ahora no quiero que me vayan a presentar nada con preguntas. Si no, entonces despidámonos. Y ya saben, le voy a poner a exportar esto en la noche y se los dejo mañana. Sí, próxima semana, John, martes, ¿cuándo es el martes de la próxima semana? Próxima semana es martes 16. Yo tengo clase los lunes y cuando es festivo los martes a las 6 de la tarde, entonces próxima semana sí, 3:30 a 5 pasaditas, 3:30, 5:15, 5:20, ¿listo? Que es esa hora 45, hora y media suficiente para introducir el tema de color, ¿vale? Pues si no hay preguntas, despidámonos. Mañana en la mañana, máximo al mediodía, está el video colgado en YouTube y se los paso también por el mail. No hay problema. Nos vemos la próxima semana, Manuel. Y pues con usted la consideración sería, como usted pues está en semestre más avanzado, si usted quiere presentar pruebas de color, preséntelas a color, pero no sería una mala idea que repasara a blanco y negro antes de seguir a color. Ya saben, la única condición para esto es hagan práctica, ¿vale? Y ya saben que lo que uno sugiere acá es lo mínimo absoluto. Muy bien, fíjense todos.